Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360. Hoy vamos a tratar un par de temas impopulares. Primero que nada, ¿por qué estamos resfriados en pleno verano? ¿Qué tiene esta supergripe de particular que nos hace sufrir tanto? Vamos a abordar científica y prácticamente esta tragedia de tener en pleno verano circulando una gripe tan persistente como es la influenza con todas sus letras y sus subclados. Hablaremos de eso, pero también tenemos grandes noticias que compartir con ustedes porque una de nuestras grandes medicinas, la naturaleza, ha tenido un logro sin igual desde Chile para el mundo. Y por eso quiero comenzar inmediatamente este programa de Futuro 360 para darles a conocer las buenas nuevas. 133.000 hectáreas con una biodiversidad única serán protegidas en Cochamó, región de los lagos. Esto luego de que 5 organizaciones medioambientales lograran comprar conjuntamente luego una larga campaña, pero además miles de personas anónimas detrás de ellos, este terreno con el fin de dedicar este lugar tan especial exclusivamente a la conservación de la naturaleza. ¿Cómo se dio este proceso? ¿Por qué podemos decir que es un gran malón por la naturaleza y que es una solución que da enorme esperanza al crear un super paño corredor de biodiversidad? Se lo contamos en la siguiente nota. Huemules, pudúes, alerces y helechos del porte de un quitasol. Flora y fauna crucial de nuestro país y planeta que se puede encontrar en un lugar, Hacienda Pucheguín. Un terreno de 133.000 hectáreas en Cochamó, región de los lagos, cuya compra ha sido anunciada oficialmente por un grupo de organizaciones medioambientales con un propósito en común: proteger y conservar este paraíso de la naturaleza. Estamos muy contentos por este tremendo hito para la conservación no solo de Chile, sino que de todo el planeta, que creo que destaca especialmente por su trabajo colaborativo, donde distintas organizaciones hemos juntado energía para proteger este lugar junto a la comunidad y junto a distintos actores. Fue en 2022 cuando el predio Pucheguín fue puesto en venta e inmediatamente encendió las alarmas para que 5 organizaciones medioambientales formaran la Fundación Conserva Pucheguín con la meta de recaudar $78 millones, equivalente a más de 70.000 millones de pesos, para poder comprar el terreno. Un desafío que en su momento hizo que el diario New York Times los llamara un grupo de hippies que salvó el Yosemite de Sudamérica. Luego de 2 años, con donantes de 21 países, el objetivo fue logrado. Incluso con donantes chilenos como Paula Luxich e hijos, Bernardo Mata Izquierdo, Juan Claro y otros. Y esa colaboración especial por este lugar creo que ha sido especialmente relevante y esperamos que inspire a muchos otros a seguir haciendo conservación en distintos lugares del planeta. Creemos en un futuro donde la naturaleza y las comunidades crecen juntas. Al conservar estas tierras, también estamos creando un espacio de oportunidades para que las personas puedan emprender, desarrollarse y prosperar. Pucheguín está ubicado en el centro de otros parques nacionales, tanto en Chile como en Argentina. Al conservarlo, se convierte en una pieza central que crea un corredor biológico de 1,6 millones de hectáreas dedicadas exclusivamente a la naturaleza. Una realidad que no siempre fue así. En ocasiones anteriores, este lugar se vio amenazado por distintos proyectos productivos que ponían en jaque su biodiversidad. Ahora tenemos el gran desafío que es lograr crear un área protegida que nos haga sentir a todos los chilenos orgullosos de nuestro patrimonio y que no solo logre preservar los ecosistemas y las especies en peligro de extinción que habitan en este lugar. El valor de proteger Pucheguín, hogar de bosques de alerces milenarios, ríos libres y especies únicas, es incalculable. Ahora, la tarea es implementar Hacienda Pucheguín como un área protegida. Se espera que un 20% del lugar sea dedicado a usos sostenibles como actividades agrícolas y de turismo de bajo impacto, mientras que el 80% restante será destinado a la conservación estricta. Ahora viene una nueva etapa, donde vamos a trabajar con más ahínco en un plan de conservación que sea de largo plazo, que sea duradero, que tenga un financiamiento estable y que nos permita trabajar juntos para la conservación de Pucheguín. Asimismo, está planeado invocar a una figura legal llamada Derecho Real de Conservación, que garantizará por ley que Hacienda Pucheguín tendrá fines de cuidado de la naturaleza a largo plazo. Otras medidas a futuro incluyen un límite de 15.000 visitantes al año para estar en línea con el turismo sustentable y un trabajo conjunto con las comunidades que habitan el lugar.
La peste porcina africana es una enfermedad viral que afecta exclusivamente a la familia de los cerdos y jabalíes, que son genéticamente prácticamente iguales, y de la cual Chile, por ahora, está libre. No es una zoonosis, es decir, no se produce ese salto desde los animales, desde el mundo salvaje hacia las personas, ni tampoco se produce en las personas por el contacto con los animales, ni tampoco nos podemos contagiar comiendo su carne o un producto derivado, porque ese virus, podríamos decirlo, no está hecho a nuestra medida. Pero igual, en estos días trae enormes problemas, principalmente en Europa y a todos los grandes productores de cerdo, como por ejemplo España. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué esto debería importarnos? ¿Qué impacto tiene en nuestra economía? Matías Sandoval nos cuenta. Hakuna Matata. Nada que temer. Todos recordamos al icónico Pumba del Rey León, el despreocupado jabalí africano y mejor amigo de Simba. Pero hoy, esta simpática especie protagoniza una historia muy distinta y lamentablemente nada bonita. El jabalí africano es uno de los principales portadores de la peste porcina africana, una enfermedad altamente contagiosa que tras 30 años ha vuelto a reaparecer en España. La peste porcina africana afecta principalmente al cerdo doméstico y también a cerdos silvestres como los jabalíes. Bueno, es una enfermedad que provoca un cuadro agudo en los animales con una alta mortalidad, que puede llegar a ser un 90%, por lo tanto es bastante peligrosa en términos productivos y es capaz de cerrar también mercados. Es una enfermedad que se denomina transfronteriza, que se puede ir diseminando entre países, digamos. La principal vía de infección del virus es la ingesta de restos de animales infectados o material contaminado, como lo pueden ser carnes o desperdicios. Es decir, la basura y los restos de comida se convierten en vehículos del virus. Esta ruta es especialmente peligrosa en jabalíes, porque son carroñeros y muy oportunistas. Buscan comida por todas partes, incluso en vertederos o zonas habitadas. Importante destacar que la peste porcina africana no es una enfermedad zoonótica, es decir, no afecta al ser humano. Por lo tanto, en algunas explotaciones el virus puede estar presente en algunos países, y estos países siguen produciendo algunos productos cárnicos productos de animales positivos. Entonces el virus puede quedar alojado en algunos subproductos del cerdo, por ejemplo puede quedar en jamones, los cuales pueden ser movilizados entre países, entre regiones, y de esa manera jamones contaminados, por ejemplo, el virus es capaz de resistir, y mediante los desechos de estos productos que pueden quedar en la basura puede llegar a un jabalí, puede consumirlo e infectarse, y de esa manera ir diseminándose, y es lo que ha ocurrido desde hace unos 10 años en Europa. Aunque el virus no afecta a humanos, sí tiene enormes consecuencias biológicas, sanitarias y económicas, especialmente en países donde la producción porcina es estratégica. Es una enfermedad que ningún país quiere tener, todos la quieren controlar lo más rápido posible. Por lo mismo, algunas medidas de control para esta enfermedad son el vacío sanitario, es tratar de apagar este foco lo más rápido posible. Los países tienen diferentes tipos o diferentes formas para apagar este incendio. Algunos optan por incluso el sacrificio humanitario de estos animales con tal de apagar este foco y evitar que se disemine. En Chile consumimos cerca de 19 kilos de carne de cerdo per cápita al año, lo que es aproximadamente una cuarta parte de toda la proteína animal ingerida. La producción de cerdo en Chile es del orden de las 580 toneladas al año, y se exporta más o menos la mitad de ese volumen, siendo exportaciones de más de 600 millones de dólares. El efecto de la expansión de esta fiebre porcina en Europa va a ser un aumento en la demanda, por lo tanto nuestras exportaciones tendrán un precio más alto, pero también se va a producir algo de escasez interna, y eso haría subir el precio de la carne de cerdo, que en Chile es un volumen importante per cápita. Entonces, ese aumento del precio interno algún efecto también tendrá en la inflación. El gran desafío es que hasta hoy no existe una vacuna, un factor que complica la situación en el campo agropecuario. Es por eso que nuestro país ya ha decidido tomar algunas medidas.
No existe una vacuna hoy en día para esta enfermedad, pero la principal medida de prevención es la bioseguridad. Para Chile, la vigilancia de controles fronterizos, bioseguridad como tal, y también el control de ingresos, junto también con una cultura de bioseguridad en las granjas hoy en día, es el principal factor para poder mantener a Chile libre de esta enfermedad. La primera medida que se tomó fue bloquear también el ingreso de productos cárnicos de origen porcino, productos y subproductos, desde todos estos países donde tienen casos latentes, donde se suma lamentablemente España hoy en día. Es la primera acción que toma Chile para protegerse de este tipo de amenazas. Desde la sabana africana hasta los campos europeos, esta enfermedad ha cruzado continentes. Y aunque no enferma a las personas, sí pone en jaque a comunidades enteras. Pumba podrá ser un personaje entrañable del cine, pero su contraparte real nos recuerda lo vulnerable que puede llegar a ser la cadena alimentaria. Llega este momento fantástico de Futuro 360, que es cuando hablamos de un ser fantástico con el que compartimos la vida sobre la Tierra. Y esta semana quisimos innovar, no es un animal, pero sí un ser vivo que todas las personas que se consideran buenas chilenas podrían reconocer, porque es el copihue, nuestra flor nacional. Del mapungún cupún, que significa estar boca abajo. Este es un emblema del pueblo mapuche, una planta sagrada que parece una delicada campanita que florece principalmente en otoño, pero que incluso se puede encontrar en la primavera. Es una enredadera perenne endémica chilena que habita los bosques de la cordillera de la costa y de la precordillera andina, entre las regiones de Valparaíso y los lagos. Una especie hermosa que se toma su tiempo para llegar a ser tan magnífica, porque puede llegar a tardar 10 años en florecer por primera vez. Alcanza de 6 a 10 metros de altura, trepa troncos, grandes ramas, crece de manera simbiótica con árboles con los que cohabita, y la maleza que forma con los tallos y raíces ayuda a mantener la capa vegetal del suelo donde nace, contribuyendo a una mayor fertilidad del terreno. Existen 25 tipos distintos de copihue, entre silvestres y cultivables, y su color varía desde el característico rojo, que todos reconocemos, hacia tonos rosados e incluso blancos. Pero aparte de ser hermoso, un aporte gigante a nuestro territorio, es también comestible, y sus raíces son usadas en la medicina popular para tratar gota y traumatismo, es decir, no solo ayuda a otras plantas, sino también a personas. Lo complicado es que su belleza, su apariencia, lo volvió tan demandado que en 1971 se le declaró en peligro de extinción porque todo el mundo sacaba la campanita. Aunque actualmente no tiene una clasificación de estado de conservación, uno de sus grandes enemigos es la sequía. Es una flor que necesita de agua, mucha humedad, por lo que, por supuesto, se ha visto impactada su población y el crecimiento por el cambio climático. Esta planta, que hoy es un emblema de nuestro país, fue declarada oficialmente Flor Nacional en 1977. Es un símbolo ancestral que pinta nuestro territorio con sus bellos colores, y además de ser fantástico, es 100% chileno, bellísimo y frágil, pero al mismo tiempo tiene un poder enorme para nuestros bosques y para la salud. ¿Se han encontrado ustedes caminando de pronto en el verdor de algún bosque de la costa? A mí me pasó el momento mágico, ¿no?, en la zona de Valdivia, caminando entre medio, y de repente uno ve literalmente como una bendición un copihue, ¿no? Es como una aparición, porque tienen esa virtud de pintar con magia nuestro verde bosque chileno. Así que larga vida para los copihues. Es como una guirnalda navideña el copihue, además. Deberíamos tener guirnaldas navideñas de copihue para ser realmente chilenos en nuestra calurosa Navidad. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más de Futuro 360.
Estamos en estos tiempos en que ya, de alguna forma, cada chileno, cada chilena tiene un microbiólogo en el corazón. Porque tuvimos una tremenda, dolorosa, difícil, novedosa lección de la mano del COVID-19. Y a estas alturas ya podemos comprender, por ejemplo, que no es lo mismo hablar de virus que hablar de bacterias, y que los virus tienen un comportamiento, una característica, tienen unos ciclos, tienen unos tiempos de incubación que son distintos dependiendo de qué bicho estemos hablando específicamente. Y hoy se ha tomado la prensa otro microbio, en este caso el H3N2 subclado K. Tiene un nombre del todo poco empático, tendríamos que encontrar una manera de rebautizarlo, pero para hacer eso y sobre todo comprender el tamaño del problema, de qué manera nos afecta, cómo podemos identificarlo. Estamos con Claudia Saavedra, microbióloga de UNAV, Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y me encantó eso de todos tenemos un microbiólogo en el corazón. De verdad, como que... Es que fue como un aprendizaje, fue como un máster transversal Sí. en el país en esa época, mucho más que en otros países, lo digo. Además, por acá estuvimos muy cerca haciendo seguimiento de la pandemia y logramos aprender un montón. Claudia, ¿quién le pone el nombre a estas cosas? Porque ¿qué es eso de subclado K? Suena pésimo. Ayúdanos. Sí, bueno, yo coincido sencillo. contigo. A mí siempre me ha pasado esto de los nombres técnicos que son re complejos. Cuando uno está en la universidad y estudia química orgánica o estudia enzimología, uno dice, ¿quién le pone los nombres que uno no se los puede aprender ni uno mismo? Y esto del clado K tiene que ver con un concepto que se asocia a la evolución del virus, ¿no es cierto?, al origen genético que tiene. Entonces, también no es tan fácil. Los genetistas yo creo que son medios complicados. Pero, y esto de H3N2 tampoco es muy empático porque uno dice, es influenza. Es influenza. Es una influenza aumentada, mejorada, cambiada. Eso indica la letra, ¿no? Y claro, las letras indican que son unas influencias distintas unas de otras, pero hay que ir como a explicar lo esencial. De la influenza tenemos influenza A, B, C, D, ¿no es cierto? Distintos tipos. Y de esos tipos tenemos que recordar que la A y la B son las que nos dan el resfrío que nosotros conocemos estacionalmente, que nosotros siempre por lo demás asociamos al invierno. No pensábamos que iba a estar tan fuerte en verano. Tan fuerte en verano. Es como que tenemos el fantasma del invierno en el verano ahora. ¿Ah? O estamos en la Navidad con resfriado, qué raro. Entonces, claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Los virus se las arreglan para adaptarse a los hospederos. ¿Pero por qué se las arreglan para adaptarse a los hospederos? Porque en la vida natural, ¿no es cierto?, en el trayecto natural del virus, una vez que ingresa, ese virus tiene que copiarse a sí mismo en la célula hospedera, que son nuestras células, nuestro organismo. Y al copiarse, lo hace mal, se equivoca. Y él no tiene actividad correctora, nadie le borra aquí tienes una letra de más o de menos en tu secuencia de ácido nucleico. Entonces van generándose modificaciones que son muy pequeñas y algunas más significativas que las otras. Y obviamente la naturaleza y el virus hace su trabajo, perduran o sobreviven, ¿no es cierto?, en esa célula y se replican aquellas que le permiten adaptarse mejor a nuestro hospedero. Y por otro lado, nosotros también hacemos nuestro trabajo, nuestro organismo se las arregla para tener un sistema de defensa. Y ese sistema es el sistema inmune. Y este sistema inmune tiene lo que yo llamo los misiles Tomahawk, ¿no es cierto?, que son como armas exclusivas dirigidas a los determinados virus, bacterias, organismos extraños que nos puedan, ¿no es cierto?, colonizar. Pero como toda carrera armamentista, tienen que ir adecuándola a las nuevas letras que vienen incorporando sus virus. Absolutamente. Entonces, estas letras corresponden a las dos proteínas que son más importantes para el virus. Una que es la H, que es la que te permite, una proteína que le permite entrar. No te voy a decir los nombres porque también son difíciles. No, y aparte que lo que nos importa es por qué la variación de las letras genera los efectos que tiene. Porque este resfrío de verano, que uno siempre lo cuenta como un chiste, como, el resfrío de verano, qué mala patada. Pero esto no es un resfrío, esto es un tormento. O sea, más encima, esta versión de la influenza es una versión larga, que tiene síntomas súper confusos, porque uno o sea, muy matadora, ¿no? Con mucho dolor de cabeza, con muchos malestares. Hay personas, o en niños se manifiesta también con vómito, pero además con esta tos que es como infinita. Tú antes de que empezáramos acá me decías que entre ustedes el chiste es como la tos de los 100 días. Pero lógico, atroz. Y uno cree que tiene algo mucho peor y va 63 veces al doctor porque no puede creer que sea de esta manera. Ayúdanos a entenderla.
lo que te contaba, creo que retomando un poco el tema del virus, el virus tiene una proteína que le ayuda a entrar, que le facilita entrar, que es la H, por decirlo así, y una proteína que después le tiene que ayudar a salir, porque él tiene que salir y volver a infectar otras células y seguir el ciclo. Pero al copiarse se equivoca y genera estas mutaciones o modificaciones pequeñas, ¿no es cierto?, que nos van a generar nuevos virus. Y hay H3N4 o H3N2 o H18N11, hay distintos números, porque hay varias versiones de estas mismas proteínas, hay como varios modelos, por decirlo así. Entonces, al final lo que importa es que este vestido que se pone el virus va cambiando y por eso nosotros nos vamos vacunando con distintas versiones de la vacuna año a año. ¿Y qué es lo que hace la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud? Nuestro Ministerio de Educación, que está siempre en coherencia y conversando con esta Organización Mundial de la Salud, es generar y dar ejemplo. Esta temporada tuvimos esta circulación o este fue el virus que más circuló. Por eso que hace prepararse y lo envían, ¿no es cierto? Y se hace como un banco de virus y dice, bueno, ahora hagamos la vacuna. Se hacen como versiones nuevas y mejoradas. Pero lo importante de recordar es que la vacuna es el mejor instrumento para defendernos de la gripe esta. Y lo segundo es que evidentemente va a depender de los individuos. Si los individuos se han vacunado, si el estado de salud, indudablemente que la edad influye. O sea, si tienes un bebé recién nacido, no es igual que un individuo joven y fuerte. Porque es una población de riesgo. Oye, Claudia, pero déjame retroceder unos pasos, porque te voy a llevar al nunca bien ponderado chat de curso. Tuve una larga conversación con los apoderados de mi chat de curso, porque nuestros hijos fueron a Bariloche. Cuando un país como Argentina, cuando un país como Brasil no tiene el éxito ni la tasa de vacunación que tenemos en Chile, que nosotros dentro de todo somos como los mejores portados del cono sur, esos virus que están circulando en los otros países, ¿son peores que el que tenemos dentro de Chile? ¿Estamos preparados para resistirlos a ellos? ¿Por qué caemos como moscas cuando cruzamos la cordillera? Ayúdame a entender eso. Bueno, hay diversas razones. Lo que está claro, digamos, es que lo que te explicaba, hay una vigilancia centinela a nivel mundial y una vigilancia local. Claramente en esos países la vacunación no es tan buena como en el nuestro, aquí donde la población, el 80% de la población está vacunado. Entonces, claramente, si tú tienes una vacuna y los niños que fueron a estos viajes estaban vacunados, uno esperaría que no se resfriaran o no tan gravemente. El tema está en que efectivamente la H3N2 es una nueva cepa, digamos, ¿no es cierto? El último modelo. Es como el último modelo y por lo tanto es capaz de evadir, porque esa es la labor del virus también, evadir a nuestro sistema inmune y lo evade eficientemente. Y por lo tanto, dependiendo del individuo y la condición de ese individuo, tú vas a tener la respuesta que tienen los niños ahora. Y por otro lado, esos niños retornan al país, ¿cierto? Traen y portan el virus. Y con mayor razón, si tú vas en un bus, en un avión, todos juntos, ¿cierto? La probabilidad de contagio es súper alta porque, de nuevo, los virus respiratorios se transmiten a través del aire y por aerosoles. Esa es la transmisión más importante. Ya. Bueno, de hecho mi hijo fue el que no le pasó tanto y estaba vacunado, pero claro, hay muchos factores y definitivamente cuando la población de riesgo es otra, nosotros que no estábamos necesariamente lo hicimos por opción. Y eso también aumenta tu fragilidad, ¿no? O sea, como... Es que yo creo que también hay un factor irrelevante acá. Puede estar vacunada la persona y suponte una persona que se vacunó en enero del 2025. Yo me vacuné en mayo del 2025. Nosotros como en la temporada del colegio. ¿Cierto? Marzo. O alguien entró en marzo y se vacunó. Probablemente a fin de año ya la inmunidad empieza a disminuir. No está tan alta como estaba antes y además ya hay que recordar que la vacuna te ayuda, pero no impide el contagio. Sí, totalmente. No hay vacunas de este tipo que nos diga, en realidad se trabaja. Y ayuda a tu sistema a defenderse de la mejor manera. Y se está trabajando en eso, en generar una vacuna más universal. Pero en realidad no hay una vacuna universal. Es una mezcla de todas las variantes que hay, dando vueltas, ¿cierto? De todos los distintos tipos, y se mezcla, y eso es lo que tenemos. Pero el H3N2, ¿no es cierto?, volvió en gloria y majestad. Tiene 50 años, ojo. No es que es nueva. No es un virus nuevo. Pero esta tiene una característica y es que tiene unas pocas mutaciones que hacen la diferencia. Y de ahí el clado K.
De ahí la importancia de ese clado. Clado es como una ramita. Es como una ramita, como una hija que tiene, ¿no es cierto? Una derivada que tiene este virus. Una descendencia que tiene este virus, que tiene unas pocas mutaciones, precisamente en aquella proteína que va por fuera y que le cambia, ¿no es cierto?, totalmente el vestido a este virus. Y por lo tanto pasa desapercibido o no se ve tanto y el sistema inmune no lo ve tan bien como nos gustaría. Ya. Eso es. Oye, avancemos un poco hacia el nivel de alarma, porque no sé si te acuerdas de la época del COVID que le ponían unos nombres a las mutaciones que era como cabeza del infierno y todo el mundo era como, ya, pero está bien que traten de ser empáticos poniéndole un nombre como pop al virus, pero tampoco lo hagan así porque siembran pánico. Bueno, en general cuando le tratamos de poner un nombre pop al virus, sembramos pánico y eso un poco ha pasado con esta versión como de la supergripe que anda todo el mundo medio espantado. Porque todos tenemos ese trauma muy cercano. ¿Tenemos que espantarnos tanto? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Quién debería estar espantado? O sea, yo creo que nosotros los chilenos no deberíamos estar espantados. Si yo viviera en Londres, te diría que estaría espantada. Okay. O sea, yo creo que hay que hacer la diferencia. Y claro, probablemente en Europa hay menos gente vacunada y eso ha hecho que el virus circule más y le das más oportunidad de generar más mutaciones, más variaciones y mejor adaptación. ¿Te fijas? Y más evasión al sistema inmune. Pero en nuestro caso creo yo que nosotros tenemos un comportamiento bastante estable. Hasta ahora no hay casos graves de, como decías tú, vas a ver al médico o vas a la clínica y te atienden o vas al CEFAM claro, y no hay están colapsados los sistemas de salud. No hay colapso, no ha pasado nada todavía. Creo que es muy buena idea, sí, prepararse. Y por lo tanto, la próxima vacunación, vacunarse. Y en la próxima vacunación tenerlo claro que vacunarse o... Si yo no me vacuné ni en marzo, ni en abril, en mayo, qué sé yo, es la oportunidad de hacerlo ahora, no pierde nada, porque la vacuna la va a ayudar igual, ¿entiendes? Aunque no sea, en un 40 o un 60% te podría ayudar dependiendo de la edad de la persona y el estado. Distingamos una cosa que es relevante, porque uno puede tener miedo por muchas razones. Uno puede tener miedo porque estamos ante una variante súper mortal, ¿verdad? Que no es el caso. En el fondo hay un tipo de virus que genera una alta tasa de mortalidad y eso es súper peligroso, entonces uno tiene miedo de contagiarse. Pero la otra razón para tener miedo a nivel público es lo que estábamos mencionando recién, que el sistema de salud no sea capaz de absorber a los casos críticos porque esté colapsado por X o Y razón. Y eso ocurre en general cuando la estacionalidad te acompaña, por eso tú haces la mención de Londres, ¿no? Si nosotros estuviéramos en el hemisferio norte con un invierno fuerte, donde el frío, donde el encierro aumenta todo el riesgo, eso nos pone en un escenario crítico, por eso tú no estás preocupada. Yo creo que no es preocupante porque yo creo que nos está ayudando en este minuto. Tenemos bueno, primero que tenemos siempre una excelente oportunidad de mirar el futuro en tiempo real, o sea, vimos lo que pasó. Entonces no esperemos tanto tiempo como para tomar medidas para prepararnos, ¿cierto? La preparación es fundamental. Y creo que las medidas que se proponen son razonables, o sea, se propone comprar vacunas y vacunarnos en marzo y que si hay vacunas antes, nos las ponen antes o nos llaman a vacunarnos antes, fantástico. Nos piden que nos cuidemos, o sea, el autocuidado y las mamás con sus hijos, cuidarlos, ¿cierto? O sea, yo si tengo en este minuto, por ponerte un ejemplo, si tuviera un bebé recién nacido, yo no voy a ir a comprar al mall con el bebé, ni voy a ir a sacarlo a la calle o voy a estar en lugares, qué sé yo, en una fiesta de mi familia grande y estamos todos juntos. Es fantástico, pero yo creo que si uno tiene un bebé... Sentido común. Deberíamos quedarnos como en la casa solo y esperar que pase todo y que crezca para que esté más fuerte. Esa es mi primera sensación. Y lo segundo que te puedo decir es que hay que estar preocupado porque yo estoy preocupada. ¿Y por qué yo estoy preocupada? Porque yo soy asmática, ¿cierto? O si yo soy diabética, o si yo tengo una hipertensión. Cualquier cosa que yo tenga, una enfermedad que me dé comorbilidad, una enfermedad de base, nos guste o no, hay que aceptar que no eres igual que una persona sana y frente a una gripe de esta naturaleza, porque después de todo, la influenza no es una gripe como el rinovirus que te da moquillo y te suenas y estás listo. No, esta es una gripe distinta y tenemos que asumir que es así. O sea, realmente cuesta porque la gente se puede asustar, pero
pero hay que asumir que es una gripe que es muy fuerte y que uno tiene que estar muy preparado, ser sano para resfriarse de esa manera o ser muy joven. Yo, por ejemplo, estoy preocupada, no soy tan joven y no estoy tan sana, entonces tengo que preocuparme, ¿te fijas? No mezclarme, no ir a lugares muy populosos donde yo no pueda respirar aire fresco, o sea, son como cosas fundamentales. Si viajo en un bus, ponerme mascarilla. Si viajo en un bus o en un avión, me pongo mascarilla, me guste o no, o sea, la necesito. Y creo que sí. Y por otro lado, también hay un punto que es relevante que hemos aprendido, pero creo que hay que aplicarlo más. Y más ahora. Que cuando estamos resfriados, ponernos mascarilla. Yo he visto a varias personas que se la han puesto y dicen, no, sí, yo estoy resfriado. Y uno de verdad lo agradece. En el área de futuro eso es una práctica de responsabilidad común. ¿Cierto? Básica. Claro. Pero que es difícil, las cosas comunes. Es aburrido. Sí, ¿no es cierto? Y es difícil porque no puedes ver bien, porque te ahogas, porque hace calor ahora. ¿Te fijas? Y cuando hace frío como que incluso es más fácil porque, no sé. Pero lo que hay que hacer es usarla bien y sobre todo en los espacios cerrados. Y yo creo que en la micro, en el metro, claro, ¿cierto? Ponerte la mascarilla, cuidarte y si estás resfriado, pucha, no quieres resfriar a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de curso en el colegio, qué sé yo. O sea, yo creo que son cosas que son relevantes volver a poner en la difusión, volver a poner en la conversación, ¿cierto? Ponerlo en la mesa. Ese es el foco de esta entrevista, de hecho. Tú mencionaste algo respecto de la vacunación y dijiste, estamos pensando en vacunarnos en marzo, que es lo que se hace habitualmente todos los años, pensando para prepararse en el invierno. Pero sabemos que la vacuna tiene una ventana de protección, como tú bien mencionabas, de alrededor de 6 meses. Por lo tanto, también dijiste o vacunarse antes. Si hay quienes se vacunan antes, supongamos que la vacuna llega antes de marzo y llega en enero, quiere decir que deberíamos volver a vacunarnos en julio, porque vamos a estar en el meollo del problema. Yo creo que es bueno vacunarse cuando la vacuna esté disponible, porque lo que nos mostró este futuro que estamos mirando es que llegó bastante adelantado a Europa. No estaban preparados porque se adelantó. Ese es uno de los datos que tenemos. Y es bien evidente eso, y se comenta en España, también hay datos de España que muestran, tenemos una circulación, estamos saturando los centros hospitalarios, la gente está consultando más, está llegando más. Entonces yo creo que marzo para nosotros es clave, los niños vienen de vuelta a las vacaciones, entran al colegio, el clima cambia, se encierran en la sala de clase. Mira, nosotros tenemos un proyecto que estamos haciendo en las salas de clase de 2 escuelas, y que hemos visto que hay una asociación directa en 2 periodos del año en la sala de clase en niños sanos. Yo creo que es re importante, porque son niños que no muestran síntomas de gripe de ningún tipo y que hemos detectado los virus estacionales. Hemos detectado influenza en el otoño-invierno y eso está publicado, ojo. Y hemos detectado los virus en primavera. Entonces yo creo que son los 2 periodos del año clave en los que hay que preocuparse, inclusive de los niños sanos. Dentro de la clase. Tener actitudes preventivas. Yo creo que es lo mejor, porque en una escuela, digamos, por muy bueno que sea el colegio y que tenga muy pocos niños dentro de la sala, hay que abrir las ventanas. Pero claro, cuando tienes afuera, estás congelado, es difícil abrir las ventanas, ¿cierto? Y a veces tienden a cerrar las puertas inclusive. Sí, pues. Y sabes que nosotros en este proyecto Anillo tenemos hasta unos sensores en la sala y es divertido porque los sensores se ponen rojo, rojo, rojo y los profes dicen, sí, los niños se distraen. Entonces lo que hacemos es que lo apagamos. ¿Te fijas? No quieren que se prenda el sensor. Pero claro, el aire se gasta y en la medida que el aire se gasta, la posibilidad de contagio es muy alta. De todas maneras. Quisiera avanzar a una cuestión un poco más grande, porque si bien todos tenemos muy cercano el trauma del COVID, también somos buenos para olvidar rápido. Y estamos asistiendo en el mundo a algunos brotes que han sido particularmente peligrosos. El brote de Marburgo en África, que es un virus que genera una gripe hemorrágica, una cuestión prima del ébola. Si bien parece estar bastante controlado, igual nos asusta un montón porque ya sabemos lo que es una pandemia, ya sabemos lo que le ocurre a las personas, ¿no? ¿Cómo ves tú el escenario actual de vigilancia, de reacción? ¿Cómo viste este brote en particular? Bueno, tomando el ejemplo que tuviste es muy bueno porque creo que hay que hacer una diferencia ahí. Estos virus hemorrágicos
no son virus que se transmitan a través del aire. Entonces, si tuvieras una persona, a mí el ejemplo que más me gusta es el de una persona que está sentada en un avión, ¿cierto? Y tiene este virus y lo aíslas, no lo tocas, te separas de él, no entras al mismo baño, estás separado, no tienes problema con los pasajeros, el resto de los pasajeros, porque no se van a contagiar. A diferencia de la influenza. A diferencia de la influenza, del COVID, del adenovirus, metaneumovirus, el que tú quieras, los virus respiratorios se transmiten a través del aire. Y creo que ha sido tan difícil ese concepto de aceptar para nosotros los humanos, como que nos ha costado que el aire es importante. Y precisamente era la base de nuestro proyecto en la escuela, mostrar que el aire de la sala de clase es también portador de los patógenos. Entonces yo creo que esa es una diferencia. La segunda cosa es que yo creo que nosotros tenemos un sistema de vigilancia centinela súper eficiente. Y ese sistema de vigilancia centinela a través de todos los centros hospitalarios públicos y privados funciona perfecto. O sea, todas las personas que llegan enfermas, ¿no es cierto?, quedan registradas como un número y con su virus y que se va a saber qué tiene, y se hace aleatoriamente un muestreo y ese muestreo va al Instituto de Salud Pública, donde el Instituto de Salud Pública tiene un departamento o un laboratorio que identifica y valida que se trata, ¿no es cierto?, de un virus, influenza tipo A, H3N2, y eso va, ¿no es cierto?, a la secuencia y se queda clarísimo que es H3N2 clado K. ¿Ya? Entonces creo que eso nosotros lo hacemos súper bien, tenemos gente especializada, gente que está formada en eso, educada en eso, que lo va a hacer profesionalmente y muy bien. Entonces creo que desde ese punto de vista debemos sentirnos seguros porque vamos a saber lo que en este minuto tomó un mes. Si tuviéramos una emergencia probablemente no va a tomar un mes, porque la persona que llegó en agosto, que es el paciente que se detectó, esta mujer, ¿no es cierto?, que viene de Ñuble, era una persona que había ido a Europa y había vuelto, ¿cierto? Entonces esa persona llegó en agosto, le tomaron la muestra y esa muestra viaja, ¿no es cierto?, y hace todo este recorrido, y ahora en noviembre se supo, y claro, ahora en la contingencia el Ministerio lo libera el conocimiento de no se preocupen, sí lo hemos detectado. Creo que es una buena muestra de que el sistema funciona. A uno le gustaría que fuera más rápido, y lo más rápido ocurrirá si es que tenemos un brote significativo y estamos en un periodo de emergencia real. Ahí ese delay o ese tiempo se va a cortar. Si es algo realmente grave lo vamos a saber. Y lo vamos a saber. Mira, eso es lo bueno de las malas noticias. Así que así funcionan, uno se entera antes. Claudia, te quiero agradecer mucho por esta entrevista porque de verdad nos cuesta a veces distinguir, y aparte este virus que ha tenido una expresión tan material en nuestras vidas cotidianas no nos convence de que es un virus, porque como es tan largo, dura tanto, nos ataca tan fuerte, uno siempre cree que en realidad tiene algo y se persigue y se preocupa. Así que interesante entender cuál es la dimensión del virus para no levantarse en pánico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Nosotros vamos a una pausa, pero siempre estamos queriendo entregarles algunas herramientas que sean prácticas, porque mira, simplemente haciendo una muestra no científica ni representativa de mi entorno, le quiero decir que usted conoce a alguien que está con este virus y por lo tanto le puede decir que no es grave, que sí, que se cuide, que no contagie a otros y cuide a la población, y que va a pasar lento porque la tos dura 100 días aparentemente. Pero vamos a una pausa y volvemos con más. Llevan décadas apareciendo en la ciencia ficción y tanta gente los considera la promesa eterna de la tecnología. Son los robots humanoides. Pero gracias a la época en la que estamos viviendo, en que todo se acelera, y al impacto que está teniendo el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestra vida, por fin estamos realmente cerca de que tengamos junto a nosotros a este tipo de robots en nuestra cotidianeidad. ¿Quieren saber cómo, en qué formato, qué vamos a tener que compartir con ellos? Lo vemos en el informe de Cristian Soto. A principios de noviembre, Rusia presentó su primer robot humanoide, pero no fue de la manera que esperaba su compañía desarrolladora Idol. Un momento que se volvió viral en internet, pero que no es el reflejo de la realidad de esta incipiente industria. De hecho, todo lo contrario.
La robótica humanoide ha tenido un importante crecimiento en los últimos años, potenciado por el desarrollo de la inteligencia artificial. Usos domésticos como hacer aseo, lavar platos y aspirar son algunos de los aspectos en los que se busca que los robots humanoides puedan volverse parte de nuestras vidas. A esto se suma el trabajo en industrias, reemplazando en algunos casos y complementando la mano de obra. El enfoque que se le está dando a la robótica humanoide es acercar la robótica a la vida cotidiana de las personas. Porque claro, cuando tú te imaginas un robot como de las películas de antaño, qué sé yo, tú te imaginas una máquina peligrosa que tiene una fuerza que de pronto puede ser desmedida, si bien tiene alta precisión, puede automatizar cosas, la gente siempre tiende a mantener un rango de seguridad con los robots. Entonces creo que el énfasis que se le está dando es utilizar las tecnologías modernas, como por ejemplo el aprendizaje profundo o nuevos diseños mecánicos de hardware, para que sean más amigables con la interacción con el ser humano. En el caso de los humanoides, y una de las intenciones también de lo que está en la estrategia de China, es realizar plataformas que sean capaces de operar en fábricas que están diseñadas para humanos. De manera que entonces no sea necesario adaptar la fábrica, sino que el robot puede operar en fábricas que ya están diseñadas para humanos. Y eso también respondiendo ante la escasez de mano de obra que se prevé en algunos sectores. Para lograr estos objetivos, implementar inteligencia artificial en estos robots es el paso más importante que se está dando, al menos en torno al software. Estos robots están dotados de cámaras de distinta naturaleza. Hay unos que son cámaras más parecidas a las que nosotros entendemos, ¿cierto?, como cámara. Hay otras que son como con láser, que barren el espectro y pueden saber como todo lo que está ocurriendo alrededor, incluso en 360 grados. Pero el tema es que toda esa información el robot la integra y ocupa algoritmos de aprendizaje profundo que puede procesar esa información, y aquí viene lo importante: son capaces de entender contextos. Contexto que permite aprender rutinas y adaptarse, todo a través de la interacción con humanos. China es sin duda el país que ha tomado la delantera en el desarrollo de humanoides. El gigante asiático ha impulsado el desarrollo como una política nacional y ya se están viendo los primeros frutos. A pesar de esto, algunos especialistas acusan que se está generando una burbuja, dado que en muy poco tiempo son cientos las empresas que se han creado en China enfocadas en este tipo de robots. Este país está cosechando ahora los frutos de las inversiones realizadas en tecnología y en personas durante la última década. Y estamos viendo los beneficios y los resultados de cómo esto ha hecho que China sea muy competitiva en muchos sectores. Se está hablando incluso de que pueda haber una especie de burbuja respecto al desarrollo humanoide, especialmente por el impulso que ha tenido China, donde ha tenido un crecimiento explosivo. Solamente durante este año han surgido 50 por lo menos empresas dedicadas al desarrollo humanoide, subvencionado por cierta estrategia de Beijing. Pero si esa burbuja explotara y sobrevive, por ejemplo, un tercio de las empresas chinas que hay en este minuto, aún así va a ser más del doble de lo que podría tener Estados Unidos en este minuto. A través de numerosas ferias, estas nuevas empresas chinas buscan mostrar al mundo lo último en torno a robótica humanoide, desarrollo atado también a cómo China ha impulsado su investigación y aplicación de inteligencia artificial. Este modelo se llama robot de control del tráfico. Hemos integrado en él la percepción del tráfico en tiempo real, la interacción inteligente multimodal y la toma de decisiones inteligente. Es capaz de detectar automáticamente las señales de los semáforos en las intersecciones, así como el flujo de vehículos y peatones. Hemos creado la Asociación de Inteligencia Artificial de Beijing, junto con empresas clave de la cadena industrial de la inteligencia artificial y las principales instituciones de investigación y universidades. Un país que fue pionero en el desarrollo de humanoides es Japón. La nación del sol naciente se ha quedado atrás en el desarrollo de nuevas tecnologías, pero de todas maneras buscan reimpulsar su industria. En los últimos 6 meses, o incluso en los últimos 3 meses, el software se ha actualizado rápidamente y ahora pueden realizar una gran variedad de movimientos. Creo que el descenso de la población activa en los países desarrollados no es solo un reto para Japón, sino que para todo el mundo. Imaginamos un futuro en el que los robots humanoides puedan sustituir a parte de esa mano de obra. Por ejemplo, las fábricas se enfrentan a la escasez de mano de obra y los humanoides podrían ayudar en ese sentido.
Lo mismo ocurre con el sector de la asistencia sanitaria, que se enfrenta a una grave escasez de personal. Esperamos que los humanoides puedan cubrir esas carencias. Nuestro país principalmente está aplicando la robótica humanoide en la educación superior, con la construcción y desarrollo de proyectos propios, pero aún queda mucho por avanzar. Es un humanoide que tiene 25 articulaciones en total, considerando las articulaciones de los brazos, piernas, torso, cuello. Tiene algunos sensores que podemos, según la tarea que estemos abordando, podríamos usarlos o no. Por ejemplo, sensores ultrasónicos en el pecho. Tiene cámara estéreo, de manera que podríamos llegar a procesar imágenes con una sola cámara, pero podríamos también hacer fusión de cámara, fusión de imágenes. Concepto como de robot humanoide como completo, de lo que podemos ver como de Boston Dynamics, el H1, NIO. No, todavía en Chile creo que nos falta más para llegar a ese punto. Creo que es parte también de lo que nos falta como desarrollo estratégico como país. Que de pronto esta tecnología llegó la inteligencia artificial, llegó la interacción con las máquinas y de pronto nosotros estamos un poquito atrás. Estamos un poquito más como usuarios, más que como desarrolladores. Quién sabe, en un par de décadas más, aquellas tareas domésticas que tantas veces nos incomodan, como lavar platos, limpiar o planchar, podrían estar en manos de un robot humanoide, y esto puede ser tan común como tener un smartphone. De la mano con la inteligencia artificial, esta tecnología seguirá dando pasos importantes, revolucionando el mundo entero. Llega el momento de los breves de Futuro 360, donde entregamos algunos de los contenidos más importantes de lo que está pasando en la ciencia, en el medio ambiente, en el futuro, en la tecnología. Y queremos partir hoy de la mano de Chile, porque hemos dado un paso histórico en la creación de la primera plataforma nacional de datos de investigación de Alzheimer y otras demencias. Este sistema es inédito y utiliza información clínica para poder fortalecer la atención de salud pública. Con esta herramienta, el país se posiciona a la vanguardia en la América Latina, transformando la manera en la que se estudia y se comprende esta enfermedad. La iniciativa se llama Remember y nace de una alianza estratégica entre la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y 7 hospitales públicos del país y el respaldo financiero de Alzheimer's Association. A diferencia de los estudios tradicionales que solo ocurren en laboratorio, este sistema utiliza datos del mundo real. Eso significa que aprovecha la información de las fichas clínicas electrónicas para entender cómo avanzan estas enfermedades en la práctica. Y así los científicos pueden transformar las teorías en soluciones concretas que permitan realmente mejorar la vida de las personas. En una enfermedad que además sabemos, por las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, va a ser cada vez más prevalente en la medida en que todos y todos envejecemos, todas y todos envejecemos. Y el Ministerio de Medio Ambiente ha oficializado el plan Recoge del Huillín, una estrategia diseñada específicamente para evitar la desaparición de esta nutria nativa que actualmente está en peligro crítico. Esta iniciativa establece una hoja de ruta para los próximos 15 años, coordinando el trabajo entre el gobierno, científicos y la comunidad local, desde la región de la Araucanía hasta Magallanes. El plan está basado en 3 pilares centrales para poder frenar la disminución de todos estos ejemplares. El primero es recuperar y proteger los ríos, humedales y costas donde viven. Algo básico, ¿no? Conservar los ecosistemas que están cada vez más fragmentados. El segundo intenta ordenar las actividades humanas para que éstas no dañen el entorno, porque sabemos que la presión habitual entre las comunidades humanas y los ecosistemas naturales terminan teniendo estos impactos en las poblaciones de animales. Y el tercero se enfoca en controlar a especies invasoras como el bisón, que compite con el huillín por alimento y territorio. Es conocido como el gato de río y esta nutria es una especie solitaria y tan sensible a los cambios en su entorno que en esa situación estamos. Lamentablemente desde el año 2011 su estado es preocupante por la contaminación del agua, por la destrucción del hábitat, como mencionábamos más arriba, y por eso el decreto no solo contempla medidas técnicas, sino que también incluye programas de investigación, educación ambiental, para que la ciudadanía aprenda a coexistir con esta especie, comprenda su importancia, la cuide y permita su conservación.
Este futuro lo anticipamos hace más o menos un año atrás. Es triste, pero es la realidad que estamos viviendo, porque Australia ha dado un paso histórico, no necesariamente feliz, pero ha tenido que recibir a los primeros ciudadanos de Tuvalu bajo un acuerdo de residencia especial diseñado para poder enfrentar la crisis climática. Este grupo inicial de ciudadanos de una isla que se está hundiendo en el océano como efecto del calentamiento global y el derretimiento de los polos marca el comienzo de un programa que busca ofrecer un futuro seguro a los habitantes, en especial de este pequeño archipiélago, pero es un archipiélago que comparte su realidad con muchas islas oceánicas. Este se encuentra seriamente amenazado por el aumento del nivel, como mencionaba, y la erosión de las costas. La iniciativa forma parte del Pacto de Unión Falepili, firmado en 2023. Es un tratado entre naciones que reconoce el impacto directo del calentamiento global sobre la soberanía de Tuvalu, que se queda básicamente sin territorio. A través de ese acuerdo, Australia se compromete a entregar derechos de residencia, trabajo y estudio a 280 personas por año, permitiéndole una migración digna antes de que su lugar de origen se vuelva inhabitable. Aunque el acuerdo ha generado debates sobre la soberanía, sobre la responsabilidad de las naciones industrializadas que han creado el escenario de calentamiento global que estamos viviendo, la llegada de estos primeros residentes simboliza una nueva era en las relaciones diplomáticas y humanitarias en la región del Pacífico y también señala un nuevo escenario para el mundo que tiene que desarrollar nuevas estrategias diplomáticas, políticas, humanas, para poder acoger a las migraciones climáticas que van a ir en aumento. A mí me da una pena negra cuando terminamos el programa así de triste, pero también el mundo está así de triste. Y sí nos parece tan relevante conocer estas realidades que se están viviendo alrededor del globo a propósito de distintas transformaciones que se están generando en los tiempos que vivimos. Y esta es una para la que definitivamente no estábamos preparados. No estábamos preparados para que la tierra que conocíamos de pronto se hundiera. Era un mito este de la Atlántida y cada vez más territorios van a quedar bajo agua y más personas van a tener que dejar esos lugares. Ya conocimos el caso de una población en México, hay muchas islas en el Caribe de América que están viviendo una situación similar y necesitamos soluciones muy concretas para las personas que alguna vez estuvieron en un lugar donde está y ya no. Ese es uno de los tremendos desafíos que nos toca vivir en estos tiempos de transformaciones del planeta, transformaciones del clima, pero también aceleradas transformaciones tecnológicas que están impactando y diseñando nuestra sociedad en el presente y en el futuro. En nuestro programa estamos seriamente comprometidos con que ustedes sepan, manejen la información y conozcan los escenarios para ser ciudadanos activos, opinantes y participativos en un mundo que necesita que todos seamos parte. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto en otro capítulo de Futuro 360.